pandemia. ¿Cómo llegan los candidatos a esta previa, a este debate? ¿Cómo llega Chile Vamos a este debate, Axel? Destruido. O sea, ya, sin anestesia. Sin anestesia. Yo siempre he dicho que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y llegan destruidos, o sea, con una incertidumbre muy grande. Vieron de un ciclo electoral, del primer tiempo del ciclo electoral, que ha sido lo peor que desde el retorno a la democracia. No sé si, Mauricio, ¿tú recuerdas algo peor que esto? Nunca. Y la verdad es que, y con un desafío mayor, que es tratar de que entre los 4 candidatos llevar mucha gente el 18 de julio a la primaria, porque esa va a ser la primera demostración de fuerza o la primera credencial para saber si tienen o no chance de pelear la presidencial. Mauricio. Sí, coincido. Hay una baja de alcaldía muy significativa en la última elección. Si el Chile Vamos gobernaba al 45% de la población en 2016, hoy día gobierna al 22%, muy cerca incluso de la coalición Frente Amplio PC. En segundo lugar, bueno, tiene el 35% de los concejales, eso puede ayudar a entender la legislativa, pero no tanto la presidencial, y tiene solamente una gobernación regional, por lo tanto los números no mienten, está en una situación crítica. En la elección anterior llevó cerca de 1 millón, el año 2017 cerca de 1.400.000 personas, si mal no recuerdo, para la primaria. En la primaria 2013 llevó algo así como 800.000 personas. Ahora, claro, sacó en la última de concejales 1,8 millones, en convencionales cerca de 1.100.000. Generalmente las coaliciones movilizan al 40% de su base electoral. Exigir sobre el millón es un poco mucho, pero bueno, hay que esperar qué va a pasar en este debate para ver si los candidatos logran movilizar más gente. Bueno, perdona, sí, y ojo que el 2013, ¿te acuerdas? La dupla Alamán-Longueira, que es lo que fueron a las primarias, era una primaria que era, voy a decirlo sin anestesia, que iba a la pérdida. O sea, no, bueno, y aquí viene llegando ya Joaquín Lavín, que es el primer candidato en llegar. Recordemos que todos los órdenes han sido sorteados, el orden en que llegan, el orden en que van a intervenir también durante el debate. Y veamos cómo llega, con quién llega además Joaquín Lavín. Viene en este auto, que supongo que viene también con su chofer. Y aquí se baja y saluda a el presidente de la compañía de Turner, Jorge Keri, también a la jefa de servicios informativos, María Paz Zeppelman. Ahí viene llegando. Escuchamos. ¿Cómo están? Don Jorge, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mucho gusto, ¿cómo está? Gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola, bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias. Por favor, adelante. Está todo preparado. ¿Ustedes me guían? Sí, Sí, nosotros ya. te guían allá. Ya, gracias. Bueno, ahí viene llegando entonces Joaquín Lavín. Solamente 4 personas pueden acompañar a cada uno de los candidatos. Él trajo a Ernesto Silva, a Sebastián Huerta, que es de su equipo de prensa, a Gonzalo Miller y a Jorge Sanján. Con ellos va a estar en una de estas estaciones de trabajo y también de descanso para tomar apuntes, para analizar. ¿Cómo ven a Joaquín Lavín? Porque hace 2 meses habríamos dicho que era el candidato indiscutido, que iba a llegar a la primaria y a la segunda vuelta. Yo lo veo un poquito, no sé si la palabra es debilitado, pero sí amenazado. Él está en una posición, él lleva ya casi del año 99, siendo es candidato como un candidato eterno, siempre ha estado en campaña. Yo diría que el otro problema que tiene es que no obstante que lo conoce mucha gente en Chile, o sea, casi toda la está dentro del 95-96% de conocimiento, está ahí que no logra despegar. Entonces es un candidato que en la previa no ofrece una novedad muy grande, salvo que se siga corriendo hacia el centro. ¿Lo van a atacar hoy día? Lo tienen que salir a apretar. Él tiene la obligación de ganar. En las encuestas de opinión, en la última cadena, aparece con el 46% de intención de voto en las personas que eventualmente votarían en esa primaria, prácticamente duplicando a Sichel. Vamos a ver si es que eso se da finalmente o no. Y va a sufrir principalmente, veo yo, el duelo va a ser Lavín Briones y el otro duelo relevante va a ser Sichel Desbordes. Por lo tanto, en eso tenemos que estar concentrados fundamentalmente hoy. Ahora Sichel ha apretado muchas veces a Lavín. O sea, tiene el tema, perdón, de la última cuenta pública, el matrimonio igualitario. Yo creo que se le van a ir al cuello ahí los 3, porque o sea, es el único que tiene ese pendiente que no lo ha expresado hacia todo el mundo, y todo el mundo sabe que él como que se restó un poco de la discusión del matrimonio igualitario, así que me imagino que en el bloque de los temas valóricos él va a tratar de marcar una diferencia, pero una diferencia que lo achica.
chica. ¿Qué tiene que hacer? O sea, Desbordes va a ir a buscar a Sichel. Sichel va a ir a buscar a Lavín y Briones también va a ir a buscar a Lavín. Estos debates para Lavín no son tan relevantes, no son tan críticos. Él ya tiene una masa de votantes más o menos cautiva y va a ser aprovechado por los otros candidatos para salir a enfrentarlo, para salir a buscarlo, para salir a presionarlo, pero él no va a caer en el juego. Era un político mucho más avesado. Yo creo que este debate no le va a hacer gran daño a Lavín, pero sí va a incidir en el resultado del tercero y cuarto. Bueno, hoy día está punteando la encuesta Cadem junto con Daniel Jadwe y con Yasna Proboste, que todavía ni siquiera es candidata. ¿Podemos creerle las encuestas? Vienen bien desprestigiadas en el último tiempo, Axel. Bueno, yo me dedico a hacer encuestas, entonces... Lo sé. Le podemos creer a las encuestas cuando están bien hechas, pero sobre todo cuando son electorales. Yo diría que hay una diferencia entre las encuestas de opinión, que es la que se muestran normalmente, y las encuestas electorales. Y todavía yo no observo ninguna encuesta electoral, ya con el cálculo del votante probable, con la intención de voto. Las personas están tomando la decisión de votar cada vez más cerca de la elección. Así es. Y el otro problema que tenemos es que no sabemos quiénes votan, al final quiénes son los que se levantan a votar. Y por mientras exista esta voluntariedad para ir a votar, va a ser muy difícil establecer pronósticos.